Vamos a continuar y esta vez vamos a presentar un diálogo con Ángel Alarcón Benítez. Él es un investigador, de hecho es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar Humano de la Universidad Indoamérica. Y le hemos pedido a Ángel Alarcón que nos permita conversar unos minutos para conocer algo de la publicación del libro en el que ha trabajado Ángel Alarcón. Me refiero al libro Eugenio Espejo, médico y prócer. Se trata de una investigación que recopila información especial, el afán de tener mayores elementos en torno a las investigaciones y el pensamiento político de Eugenio Espejo. Así que, Ángel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Quizás podríamos entonces conocer una primera mirada, una primera apreciación de lo que significa, de lo que es Eugenio Espejo. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Radio Escuchas de esta prestigiosa Radio Platino. Es un honor estar con ustedes y Andrés, qué gusto poder conversar algo que constituye materia obligada de todos los ecuatorianos en todas las áreas. Nosotros como médicos obviamente le tenemos una consideración muy alta porque le consideramos el padre de la medicina ecuatoriana y también el héroe de la medicina ecuatoriana, pionero en muchas cosas en Latinoamérica, en Hispanoamérica diríamos, en la segunda mitad del siglo XVIII. Una figura insuperable desde el punto de vista de su formación como maestro de filosofía, como médico, como doctor en derecho, en teología, el desarrollo del periodismo y de la política de alto nivel, quien además es el primero que empieza a hablar del quiteñismo. Recordemos que en esa segunda mitad del siglo XVIII era la Real Audiencia de Quito, la presidencia de Quito, y era el nombre Quito, que iba a ser el futuro Ecuador, y él hablaba del quiteñismo como tal, como de una identidad primaria que nos identifique y nos haga una situación de rebeldía frente al dominio español por un lado, y obviamente una rebeldía contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la insalubridad, que él hizo que se dedique a estudiar profundamente en la biblioteca de los jesuitas, que había 40.000 volúmenes, y vaya que leía esos libros y los leía con pensamiento crítico. Él es un pionero en muchos campos, y a más de ser el héroe de la medicina ecuatoriana, viene a ser quien da la identidad política al futuro Ecuador. Eso hace que con un grupo de colegas y un grupo de historiadores, hace un año hicimos un webinar en la Universidad de Indoamérica por el Día del Médico, justo el 21 de febrero, y luego del webinar fue tan agradable el coloquio que decidimos de hacer un libro. Y tomó el tiempo editorial un año, pero cada uno lo venimos estudiando muchos años de Eugenio Espejo, y muchos de los autores, como Carlos Paladines, es un devoto historiador de Eugenio Espejo, de los mejores. También está Byron Núñez, un compañero mío médico que es infectólogo del Hospital André Marín, también extraordinario escritor de Eugenio Espejo, Edmundo Esteves, que quien ha hecho muchísima investigación de la Escuela Médica Quiteña, y obviamente de Fabricio González, que hizo una reconstrucción del pensamiento filosófico de Eugenio Espejo. También tiene el libro como contributores al doctor Eduardo Estella, como un homenaje en post-mortem a su memoria sobre los apuntes, sobre la discusión del pensamiento médico de Eugenio Espejo. Es decir, Eugenio Espejo es una pasión en todas las épocas, y es necesario, dada la condición de deterioro social, político del país y de la corrupción, que haya un pensamiento que ayude a orientar y enderezar esta situación, especialmente que las nuevas generaciones conozcan a Eugenio Espejo de una manera más agradable. La mayoría de libros son muy buenos de Eugenio Espejo, pero son letras pequeñitas y solamente letras, y la mayoría, digamos, no llegan, no impactan, no logran pegar en el público. Y hemos hecho un libro de características especiales, que tiene letras más grandes, en papel couché,
y tiene una infografía única. Son casi 100 imágenes, de las cuales casi 50 son a color, de documentos inéditos que hemos logrado encontrar de Eugenio Espejo. Gracias. Estamos conversando entonces con el doctor Ángel Alarcón Benítez. Ángel, quisiera que se detenga un minuto en compartir con la audiencia esta trascendencia de Espejo en lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, por favor. En relación a la investigación científica hay un hecho trascendental, y recordemos que en la colonia, en esa segunda mitad del siglo XVIII, realmente había una situación de las epidemias que ustedes recordarán diezmaron a América en general. Era como una guerra biológica, que vinieron los europeos hacia América y la población se diezmó, y habían epidemias circunstanciales durante largos tiempos, y obviamente el rey de España, preocupado de eso, le ordena al doctor Francisco Jesús Gil, cirujano del Hospital San Fernando de Madrid, que haga unas reflexiones, digamos, sobre las viruelas, y obviamente que sea para tratar a estos enfermos en las Américas. Una vez que termina el libro este cirujano español, el rey envía a América para que desde México hasta Argentina los médicos hagan una reflexión a estos escritos de Gil. Y resulta que el único que reflexiona es de Eugenio Espejo, desde México hasta Argentina. Y se encierra más de 3 semanas y hace unas reflexiones a los escritos del doctor Francisco Jesús Gil español, y él hace una reflexión crítica espectacular, de tal manera que él da su experiencia de cómo tratar esta epidemia de viruelas, haciendo, por ejemplo, gestos de separar a la gente, que no estén en las iglesias, que no haya contagios, que aísle enfermos, y obviamente son gestos de salud pública. Inclusive con los otros médicos les pide que hagan una estadística de cuántos hay en cada barrio, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos están enfermos. Trata de hacer un alcance epidemiológico en esa época, y él incluso hace un decálogo sanitario que hasta ahora sería maravilloso, solo que los escritos de Espejo pasaron escondidos más de un siglo por la curia, y un cura efectivamente ilustre, el arzobispo González Suárez, nuevamente le sacó a la luz a principios de 1900 estos escritos, y ahí se conoce la magnitud de Eugenio Espejo. No solamente... Doctor, perdóneme, es que me parece muy interesante, porque yo sí he leído y he conocido un poco lo que Espejo hizo en estos temas de manejo sanitario, podríamos decir, y él era muy crítico, eso tengo presente, muy crítico de las condiciones o del estado higiénico de la ciudad, ¿verdad? Correctamente, sí. Las condiciones de insalubridad y de falta de educación de la gente eran críticas, y Eugenio Espejo reclamaba eso a los gobernantes, y cómo es posible que no puedan controlar por lo menos de esa parte. Y obviamente él también habla de las condiciones que deben ser de limpieza, y habla del lavado de manos, inclusive en esa época. Eso es un pionero extraordinario. Y cuando él reflexiona sobre las viruelas, cuestiona a los autores europeos como Sydenham, Boenherd, autoridades mundiales de la medicina, de que los gérmenes no están en el aire, sino que en el aire están unos atomillos vivientes. Él estaba hablando de las bacterias casi 100 años antes de Pasteur, de tal manera que se considera un pionero de la bacteriología en América, algo que no está reconocido. Y uno de los objetivos del libro es, al dar estos documentos, al dar todos estos detalles, es que sea reconocido a nivel internacional en el puesto que se merece Eugenio Espejo. Gracias. Hay otro aspecto que me parece interesante, no sé si ustedes también trabajan alrededor de los asuntos más íntimos, más personales, trayectoria de vida, si cabe, de Espejo. ¿Qué curiosidades o qué elementos se plantean durante la investigación, doctor Alarcón? Para mí esto es lo más interesante. La vida de Espejo es lo del típico ecuatoriano, que a futuro es lo que nos toca vivir a todas las generaciones. Eugenio Espejo, logramos hacer aquí un árbol genealógico en el que efectivamente se ve
que por el lado de su padre son descendientes de nativos americanos, es decir, de Perú viene de Cajamarca, Luis de Espejo, y por el lado de su madre, de Catalina Aldaz, ella viene del lado de Nueva Granada, siendo hija de un presbítero, de un cura y de una esclava negra. Entonces, Catalina Aldaz, al ser una mulata, nace ya como mulata liberta. Recordemos que en ese siglo XVIII había esclavitud. Ella, al ser esclava liberta, viene a Quito y obviamente se casa con Luis de Espejo y hace un gran matrimonio, de los cuales sale Eugenio Espejo el primero, Juan Pablo, que se hace sacerdote el segundo, y Manuela Espejo, que hay que darle un capítulo muy importante porque ella viene a ser la primera enfermera que hay en el Ecuador, si podríamos considerarlo, y la primera herbolaria, porque ella hacía los tratamientos que su padre, Luis de Espejo, y su hermano Eugenio Espejo hacían en el Hospital San Juan de Dios, que sirvió 400 años. Entonces, la idea es que al hacer este árbol genealógico, vemos que tiene sangre europea, sangre amerindia y sangre afroamericana. Es decir, por él corría un cóctel explosivo de temperamentos que llamamos. Y claro, ahí viene esa rebeldía y esa situación especial en el que lo que logramos encontrar en documentos de la partida de nacimiento de Eugenio Espejo está en el libro de españoles, en el libro de blanco, o sea, no había tal discriminación. Ya nació con el nombre de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no es cierto? Entonces, en esas circunstancias, él pudo ser inscrito en la escuela de los jesuitas, en el colegio de jesuitas, que se necesitaba pureza de sangre, pero se consiguió que esté bien. Cuando él estudiaba, era el brillante de la clase, y por tratar de hacer de menos algo también típico de nuestro país, se daban cuenta que su padre era indígena, y obviamente empezaba el bullying, digamos, de esa época, para molestarle que era indígena su padre. Entonces, esa circunstancia hizo que él sea más rebelde, y él deseaba ser, dice él en sus escritos, bello de espíritu, no le interesaba el resto. Y obviamente tampoco se interesó en las mujeres, según lo que manifiesta, porque su padre atendía a las meretrices de Quito y veía tantas enfermedades venéreas que él más bien se decidió dedicarse al estudio. Imagínense, cuando él se gradúa de médico, el padre Nicolás García, que era de la Universidad de Santo Tomás, porque ya no quiso estudiar con los jesuitas, se fue a donde los dominicos, y el padre Nicolás García le pone un anillo al graduarse y le dice: Eugenio, este es el símbolo de tu matrimonio con la sabiduría, la que de hoy en adelante será tu carísima esposa. Y vaya que se casó con la sabiduría, y claro, en su lecho de muerte, Eugenio Espejo confiesa que muere célibe, y Enrique Garcés, que era un decano de medicina de la Universidad Central, fue un profesor espectacular, y el Hospital del Sur de Quito lleva el nombre de él. Él dice que Eugenio Espejo murió con aires de santidad. O sea, doctor, hay otra faceta que quisiera que usted también la explique y nos haga conocer. Uno tendría la idea, la sensación de que un científico de las características de Espejo tenía que estar en ese mundo de la ciencia, en ese mundo de la salud, y no iba a tener espacio para preocupaciones filosóficas o inquietudes políticas, en fin. ¿Cómo surge eso en Espejo para convertirse en aquello que señalamos con mucha frecuencia cuando nos referimos a él, en su condición de prócer, por favor? Realmente el hecho de formarse primero como maestro de filosofía y luego entrar a estudiar medicina y luego le hizo un polímata, es decir, a un hombre muy culto, de una autoformación increíble, con ese pensamiento crítico, y él manifiesta que se dedicaba a estudiar cuando podía hasta 12 horas diarias. Ese conocimiento de la ilustración y todo lo que significó las prisiones de Espejo, porque él hacía los escritos dándole loas al rey, dándole circunstancias como que le alaba a su majestad, a vuestra excelencia, pero por otro lado hacía los pasquines en Quito para tratar de llevar la insurgencia, y él hacía sus sabatinas propias, así como hacían las universidades, pero para adoctrinamiento escolástico. Él hacía para hacer la introducción de la ilustración y del pensamiento. Recordemos que en esa época ya había la independencia de Estados Unidos,
y también estaba ya dándose la Revolución Francesa. Todos esos conocimientos tenía Eugenio Espejo. Y los aquilata más cuando es expulsado de Ecuador y les llevan a Bogotá. Les llevan por vía terrestre, obviamente, y patas a pie, y llega a Bogotá al juicio de Espejo, que dura 2 años. El virrey Espeleta le interrogaba cada semana y era más bien fascinado del osario del doctor Eugenio Espejo. Él hizo mucha fama en Bogotá en esa época, y se encuentra con Antonio Nariño, que venía trayendo justamente la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos desde Francia, los tradujo al español, y entre ellos estudiaban semana a semana en una logia del arcano sublime de la filantropía. Y obviamente esos 2 años de Espejo en Bogotá hace que ellos sean los próceres, tanto en Colombia y él para Ecuador, junto con Juan Pío Motúfar y Juan Pablo Espejo, su hermano, los que hacen una especie de escuela de la concordia, para que tanta discordia que había en nuestro país, tal cual ahora, se pongan de acuerdo y haya esta escuela de la concordia, y obviamente haciendo también una sociedad patriótica de amigos del país, que entre comillas defendían al rey de España frente a los franceses que estaban invadiéndoles, pero lo que en el fondo lo que querían era la independencia y su autonomía como Quito como tal. Entonces él piensa que toda esta circunstancia que él tuvo, las prisiones, los viajes y esta rebeldía frente a ver al pueblo en miseria, él se condolía mucho porque atendía en el hospital a los pobres, a los indígenas gratis en el Hospital San Juan de Dios, y atendía también a lo más granado de la sociedad y cobraba bien. Y obviamente también el mismo presidente de la Real Audiencia de Quito le hacía atender a su hija, sacándola de la prisión en Espejo, que le atienda, y le regresaba a la prisión. Entonces era un personaje inigualable en estas circunstancias de dedicarse a la vida, observando esa sociedad, observando la injusticia, y él rebelándose contra todo. Estamos conversando con el doctor Ángel Alarcón Benítez, es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar Humano de la Universidad Indoamérica. Él ha trabajado con otros intelectuales, con otros científicos, este libro denominado Eugenio Espejo, médico y prócer. Ahora que usted señala este desplazamiento a Bogotá, sus viajes a Europa, en fin, la pregunta que surge, Ángel, es, ¿hay un reconocimiento, se valora la trayectoria y los aportes de Espejo en otros países internacionalmente, digamos? ¿Espejo tiene un reconocimiento, por favor? Lo que nos llama la atención en lo que yo he viajado por mi profesión como cirujano general y cirugía laparoscópica, hemos visitado Europa, Norteamérica, también estuvimos en Japón el año pasado, y realmente no se oye nada de Eugenio Espejo. Entonces, al no haber una repercusión de esto, ha sido motivo de hacer una obra que tenga primero relevancia académica, y segundo, que podamos hacer un número suficiente para llenar las bibliotecas, para poder mandar al exterior, a Latinoamérica y Europa, a Estados Unidos y a Asia, de tal manera que se difunda y se conozca. La historia solamente se la conoce si es que está escrita, si está graficada, y este libro busca eso, busca en esas circunstancias de que haya un reconocimiento internacional de Eugenio Espejo, porque no hay. Es decir, la historia escriben solamente los ganadores, entre comillas, y obviamente como Espejo pasó olvidado más de 100 años, el recuperar ese siglo es el que ahora nos hemos propuesto, y gracias a que el apoyo de la Universidad de Indoamérica, nuestro canciller, el ingeniero Saúl Lara Paredes, y el señor rector, el doctor Franklin Tapia, apoyaron efusivamente este proyecto, y realmente nos está dando mucha satisfacción, porque hay buenos comentarios y hay la buena posibilidad de difundir justamente el legado de Eugenio Espejo. Y vamos a concluir, Ángel, por favor, ya que usted ha investigado, ha trabajado la vida y los aportes de Espejo y ha sido el autor, digamos, principal de esta obra, una vez que, como digo, ha investigado alrededor
Espejo, ¿usted con quién se queda? ¿Con el político, el de las propuestas filosóficas, o el científico y el ámbito de la salud, por favor? Es la pregunta más difícil que he tenido luego de ver tanto a Eugenio Espejo. En primer lugar, yo me quedo con el médico. Él nunca dejó de ser el médico, y el médico famoso y querido y reconocido. También odiado porque obviamente los diagnósticos él aceptaba y los casos desahuciados obviamente le salvaban. Entonces había mucha envidia contra él. Él no deja de ser médico hasta las últimas instancias, y obviamente dentro de su condición de médico es un estudioso, un cientista social, se dedica a la insurgencia, y por eso viene la segunda palabra que ponemos en el libro de Prócer. Realmente él nos da la identidad política del nuevo país y nos da un ejemplo de superación, de rebeldía, de situaciones en las que en esas épocas era muy complejo educarse. Estaba en Ecuador muy aislado de todo, y consiguió además prestigio local e inclusive internacional. En esa época en Colombia, como les decía, inspira este espíritu rebelde, e inclusive en horas que inspiraron realmente el futuro Ecuador, y despierta el juicio crítico, ¿no? Es realmente como una verdadera innovación en su época, y hace como una ruptura del pensamiento filosófico. Él lee los filósofos y los cita con mucha precisión. Incentiva la conciencia social, eso es muy importante, en pro de la expresión de conseguir los derechos del hombre, de difundir lo que es la libertad, la igualdad, la fraternidad en esa época. Y además pionero de la bacteriología de América, es decir, él es un hombre multidimensional, y en ese sentido es lo que nosotros le estamos dando a conocer. Y obviamente esto de que hemos pasado la COVID-19, vemos que sus descritos, su decálogo sanitario están presentes, y Eugenio Espejo está presente en cada uno de los espíritus ecuatorianos. Qué bien, doctor, le quiero agradecer muchísimo por haber explicado y haber comentado con nuestra audiencia el trabajo que ustedes han desarrollado, la investigación que han podido plantear o que han realizado alrededor de la vida de Eugenio Espejo, en esta publicación que justamente tiene el nombre del doctor Espejo, Médico y Prócer. Gracias al doctor Ángel Alarcón, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indoamérica, que hoy nos ha comentado y nos ha dado a conocer algunos elementos, algunos detalles, algunas particularidades de lo que contiene esta publicación. Gracias por estar aquí en Radio Quito y Pepín.